Después de ser silenciada y expulsada con sus hijos a la miseria, la viuda Alma recibió el pago por su silencio. Una ruinosa choza de paja en el corazón del pantano, un lugar del que se decía que nadie regresaba. La obligaron a vivir donde todos temían, esperando que la naturaleza hiciera el trabajo sucio. Pero lo que su opresor no sabía era que, bajo el fango y la podredumbre, ella no encontraría un tesoro, sino al único aliado capaz de desafiar su poder. Parece una leyenda, pero esta historia realmente ocurrió en las ciénagas de un pequeño pueblo olvidado, donde la justicia encontró su camino en el lodo. Si las historias sobre el poder de la justicia a través del conocimiento ancestral resuenan contigo, suscríbete al canal para que continuemos este viaje juntos. El aire que respiraba Alma olía a tierra húmeda y a pérdida. Viuda reciente, su luto era un manto pesado que no solo cubría su corazón, sino también el futuro incierto de sus 3 pequeños hijos. Sus rostros, aún marcados por la confusión de la ausencia paterna, eran el único faro en su tormenta. Pero en el fondo de su alma anidaba un secreto mucho más oscuro que el dolor. La imagen nítida de don Ramiro, el cacique del pueblo, aflojando los soportes del viejo puente de madera. Ella había visto cómo sus manos, manchadas de avaricia, condenaron a su esposo a una tumba de agua y astillas. Ahora, ese conocimiento era un veneno y su única moneda de cambio. Su silencio valía la vida de sus hijos. Don Ramiro no era un hombre de sutilezas. Su poder en la región era tan vasto y antiguo como los viejos árboles que rodeaban el pueblo. Con ojos fríos como piedras de río, se presentó ante Alma no para ofrecer consuelo, sino para sellar su destino. No hubo negociación, solo una sentencia envuelta en una falsa generosidad. Tu silencio por sus vidas, le dijo. Su voz, un susurro áspero que helaba la sangre. Como pago por su obediencia y como una advertencia perpetua, la desterró. Le entregó la única propiedad que nadie se atrevía a reclamar. Una choza ruinosa en el corazón del pantano. Un lugar donde el olvido y la enfermedad eran los únicos vecinos. Un exilio diseñado para borrarla del mapa. La choza era poco más que un esqueleto de palos y paja podrida, hundida en el fango como si el propio pantano quisiera devorarla. El lodo se aferraba a sus pies descalzos mientras guiaba a sus hijos hacia el umbral oscuro. Adentro, el olor a moho y abandono era abrumador. Las paredes dejaban colar el viento y la luz de la luna, y un coro de criaturas invisibles componía una sinfonía inquietante. Sus hijos, con los ojos muy abiertos por el miedo, se acurrucaban a su lado, buscando un calor que ella apenas podía ofrecer. Pero mientras el zumbido de los mosquitos anunciaba la primera de muchas noches difíciles, Alma ahogó su propio espanto. Este no era su final, sino su trinchera. Lucharía contra el fango, las bestias y los fantasmas de este lugar por ellos. Los días se volvieron una batalla por el agua limpia y algo que llevarse a la boca. La desesperación comenzaba a morderle los talones, hasta que una mañana encontró, sobre una piedra lisa junto a la choza, un pez fresco y limpio. Al día siguiente, fueron frutos silvestres que ella no había visto antes, apilados cuidadosamente. Luego, un manojo de hierbas para la fiebre de su hijo menor. Alma, al principio, lo atribuyó a una trampa del diablo o una extraña piedad del cielo. Pero pronto comprendió que no estaba sola. Una madrugada, al mirar por una rendija, vio una figura sigilosa alejándose entre la niebla. Era apenas una sombra, un guardián silencioso del pantano, con ojos que no juzgaban, sino que observaban. La curiosidad y la gratitud le ganaron al miedo. Alma decidió que no podía seguir recibiendo ayuda sin mostrar un gesto. Con la navaja de su difunto esposo, que guardaba como un tesoro, talló un pequeño pájaro en un trozo de madera flotante que la corriente había traído hasta su puerta.
Lo dejó sobre la piedra lisa, justo al lado del pescado fresco de esa mañana. Esa noche no se escondió. Se sentó en el umbral de la choza, con el corazón martillándole en el pecho, esperando. De la niebla espesa emergió la silueta. Era un hombre viejo, de piel curtida por el sol y el tiempo, con el cabello largo y cano. No dijo palabra, solo se detuvo, observó el pájaro tallado, y luego asintió lentamente antes de desaparecer de nuevo en el velo blanco del pantano. Al día siguiente, junto a unas raíces comestibles, encontró el pájaro de madera. El viejo no se lo había llevado, lo había devuelto. El gesto conmovió a Alma más que todos los alimentos. Esa tarde, él se presentó sin el amparo de la bruma. Su rostro era un mapa de arrugas profundas y sus ojos, aunque cansados, guardaban una chispa de fuego antiguo. Su voz fue rasposa, como el roce de hojas secas. «Me llamo Silvano», dijo. «Este pantano fue mi hogar mucho antes de que don Ramiro lo declarara suyo». Hizo una pausa, mirando hacia el pueblo invisible más allá de los árboles. «El enemigo de mi enemigo es mi compañero. Yo también lo vi en el puente esa noche, muchacha. No estás sola en lo que sabes». Las palabras de Silvano cayeron sobre Alma como una lluvia sanadora en medio de la sequía más cruel. Por primera vez desde la muerte de su esposo, las lágrimas que derramó no eran de pena, sino de un alivio abrumador que le aflojó los nudos del alma. Ya no era solo la viuda exiliada, portadora de un secreto que la ahogaba. Ahora era la guardiana de una verdad compartida. Silvano la observó con la paciencia del que sabe leer las señales del viento y el agua. Le enseñó a escuchar el pantano, a entender sus susurros y sus peligros. «Este lugar no es tu jaula, es tu fortaleza», le dijo, su voz firme como una raíz vieja. «Ramiro te arrojó aquí para que te pudrieras, pero no sabe que sembró una semilla de venganza en la única tierra que no puede controlar». Así comenzó una extraña complicidad, tejida con silencios y lecciones de supervivencia. Silvano le mostró qué raíces eran veneno y cuáles alimento, cómo seguir el rastro de un animal sin hacer ruido y cómo usar el barro para ocultar su olor. Sus hijos, que al principio se encogían ante cada sonido, aprendieron a imitar el canto de las aves y a reconocer las huellas en el lodo. Bajo la tutela del anciano, la choza dejó de ser un castigo para convertirse en un refugio impenetrable. El dolor de Alma no desapareció, pero se transformó, endureciéndose como la madera de un árbol de pantano, convirtiéndose en una paciencia afilada. Juntos, observaban desde las sombras, aprendiendo los patrones de los hombres de Ramiro, esperando el momento en que el pantano mismo les ofreciera el arma para su justicia. La temporada de lluvias llegó sin aviso, con un cielo que se desplomó en cortinas grises. Para el pueblo significaba cosechas arruinadas y caminos anegados. Para Alma y Silvano era la señal esperada. El anciano le mostró cómo el agua transformaba el pantano, creando falsos senderos que llevaban a ciénagas traicioneras y revelando al mismo tiempo las sendas ocultas que solo un conocedor podía navegar. «Ramiro domina la tierra seca», susurró Silvano una tarde, mientras la lluvia tamborileaba sobre el techo de paja. «Pero el agua no obedece a ningún cacique. Él ve este lugar como un infierno de lodo, sin imaginar que para nosotros es un laberinto con una sola salida, la que nosotros decidamos». La paciencia de Alma había encontrado su cauce. La inundación sería su aliada. El plan se tejió en susurros durante las noches de tormenta. Silvano, a través de un viejo compadre que vendía pieles en el mercado, dejó correr un rumor tan tentador como el veneno. Un antiguo cargamento de plata, perdido hacía décadas, había sido desenterrado por las crecientes en el corazón del pantano. Para hacerlo creíble, sabotearon una de las carretas de Ramiro que bordeaba la zona.
haciendo parecer que los responsables se habían refugiado allí. La avaricia y la furia eran dos perros que Ramiro no sabía controlar. Mientras el cacique mordía el anzuelo, Alma y sus hijos trabajaban con una precisión silenciosa, marcando el camino falso con señales casi imperceptibles, guiando a sus futuros visitantes hacia un sector de arenas movedizas que el agua había disfrazado de tierra firme. La noticia llegó a oídos de don Ramiro como un trueno, una mezcla perfecta de ira y codicia. La carreta destrozada era una ofensa, la plata perdida, una tentación irresistible. Sus capataces más viejos le advirtieron sobre el pantano en plena creciente, un monstruo de agua y lodo que no perdonaba a los imprudentes. Pero la soberbia de Ramiro era un muro contra la razón. «Ningún lodazal me va a robar lo que es mío», espetó, reuniendo a su cuadrilla de hombres más leales, matones curtidos que seguían sus órdenes sin preguntar. Al atardecer, la comitiva se adentró en el laberinto de mangles, con el cacique a la cabeza, siguiendo con confianza las marcas sutiles que Alma había dejado, cada una un paso hacia su tumba de fango. Ocultos en un promontorio de raíces y musgo, Alma y Silvano aguardaban como dos espíritus del pantano. Ella contenía la respiración, el corazón golpeándole las costillas al ritmo de la tormenta. Abajo, las antorchas de los hombres de Ramiro avanzaban como luciérnagas condenadas, rompiendo la oscuridad. Se oían sus maldiciones, el chapoteo desesperado de los caballos en el fango cada vez más profundo. De pronto, un grito agudo, ahogado casi al instante, silenció todo. El hombre de la delantera se había desvanecido, tragado por la ciénaga. El caos estalló, una sinfonía de pánico y confusión. Alma se aferró al brazo de Silvano, viendo cómo el pantano, su aliado, cobraba la primera deuda sin piedad ni remordimiento. «Sigan, inútiles, es solo lodo», gritó don Ramiro, su voz rajando el aire cargado de pavor. Pero el miedo ya se había contagiado como una plaga. Sus hombres retrocedían, mirando el suelo como si el infierno mismo fuera a abrirse bajo sus botas. Las antorchas temblaban, proyectando sombras danzantes que convertían cada raíz en una bestia al acecho. Los caballos, con los ojos desorbitados, relinchaban y se hundían, inútiles en ese terreno traicionero. El orden del cacique se desmoronaba. Desde su observatorio, Alma sintió un escalofrío que no era de frío, sino de una justicia helada y terrible. El pantano no distinguía entre culpables e instrumentos. Simplemente devoraba. Vio en el rostro de Ramiro no temor, sino la furia del tirano que ve su poder ahogarse en el fango. La soberbia de Ramiro se convirtió en una bestia acorralada. Agarró al hombre más cercano por el cuello de la camisa. «¡Tú! ¡Abre camino, o te hundo yo mismo!», le siseó. El terror en los ojos del peón fue su única respuesta antes de que un empujón lo lanzara hacia adelante. Sus pies chapotearon una, dos veces, y luego el lodo lo abrazó con una succión famélica. Su grito fue un eco del primero. Fue entonces cuando Silvano, con los labios apenas moviéndose, emitió el llamado lúgubre de una lechuza de pantano, un sonido que para los hombres aterrados fue un presagio de muerte. Los que quedaban soltaron las riendas y corrieron en desbandada, prefiriendo perderse en la oscuridad que seguir a un líder que los llevaba al matadero. Ramiro quedó solo, con el agua a las rodillas y la rabia como única compañera. Abandonado por sus hombres y acorralado por los fantasmas de sus crímenes, don Ramiro giró sobre sí mismo, con el agua fangosa lamiéndole la cintura. Fue entonces cuando los vio. Alma emergió de la cortina de lluvia, no como la viuda asustada que él había desterrado, sino como una aparición forjada en la miseria y la paciencia. A su lado, la figura imponente de Silvano era un árbol viejo y vengativo. «El puente no se cayó solo, Ramiro», dijo Alma, su voz clara y cortante, atravesando el rugido de la tormenta.
Tus manos soltaron los soportes, tus manos manchadas de avaricia mataron a mi esposo. El rostro del cacique se descompuso, la incredulidad luchando contra una furia que ya no tenía a dónde ir, disolviéndose en el mismo lodo que pisaba. Un rugido animal escapó de la garganta de Ramiro. Ciego de rabia, se abalanzó hacia ella, olvidando el terreno que pisaba. El pantano no perdonó su arrogancia. El fango, con una tenacidad líquida y hambrienta, lo aferró por los tobillos y no lo soltó. Luchó, chapoteando con la violencia de un jabalí atrapado, pero cada movimiento solo lo hundía más en ese abrazo mortal. Sus gritos de mando se transformaron en súplicas ahogadas, dirigidas a un cielo sordo y a una selva indiferente. Alma no se movió. Con sus hijos en la memoria y el viejo guardián a su lado, observó en silencio cómo el pantano reclamaba su deuda, cómo el hombre que la condenó a vivir en el lodo era finalmente devorado por él. El pantano se tomó su tiempo, indiferente a los manotazos desesperados que solo aceleraban el final. Las últimas burbujas subieron a la superficie y reventaron, llevándose consigo el eco de su nombre. Luego, solo el sonido de la lluvia sobre el agua lodosa, un manto de normalidad cayendo sobre una tumba sin nombre. Alma no sintió el calor de la victoria, sino el frío de un vacío inmenso. El odio que la había mantenido en pie se había consumido junto con la vida de Ramiro. Silvano, a su lado, no dijo nada, no era necesario. Su mano huesuda se posó brevemente en el hombro de Alma, un ancla en la tormenta de su alma. La justicia del pantano era antigua y absoluta, sin júbilo ni ceremonia. Era simplemente un equilibrio restaurado. Dieron media vuelta y se adentraron de nuevo en la penumbra vegetal. El camino de regreso a la choza era el mismo, pero Alma lo sentía diferente, como si cada paso afirmara un dominio recién ganado. Ya no era un exilio, era su territorio. Al llegar, la tenue luz de una vela dibujaba las siluetas de sus hijos, dormidos y a salvo, ajenos a la marea de violencia que acababa de cambiar sus destinos. Alma los cubrió con una manta raída, sintiendo como el nudo en su pecho se deshacía por fin. Afuera, el pantano respiraba, vivo y protector. Ya no era una viuda escondiendo un secreto, era la guardiana de una frontera, una reina silenciosa cuyo trono era una humilde choza de paja. La mañana siguiente llegó con una calma antinatural. El aire, lavado por la lluvia, olía a tierra limpia y a flores de pantano, y el sol se filtraba entre las hojas como un perdón no solicitado. No había celebración en el pecho de Alma, solo una quietud profunda, el silencio que sigue al trueno. Silvano apareció con el alba, no con palabras de victoria, sino con 2 pescados frescos y una mirada que lo decía todo. La deuda estaba saldada. La leyenda no tardaría en nacer en el pueblo, susurrada en el mercado. Don Ramiro, cegado por la codicia de una plata fantasma, fue reclamado por el mismo pantano que despreciaba. Mientras sus hijos jugaban en la orilla, viendo el lodo como un compañero de juegos, Alma entendió que su silencio ya no era una carga, sino el cimiento invisible de su libertad. Las semanas pasaron, y los ecos del pueblo llegaron a través del viejo compadre de Silvano. La desaparición de don Ramiro, atribuida a su propia avaricia, dejó un vacío que se llenó más con alivio que con pena. Su tiranía se convirtió en una leyenda de advertencia. Alma escuchaba las noticias sin sentir la necesidad de volver. Había sido desterrada a un infierno que, sin su demonio, se había revelado como un santuario. Le enseñó a sus hijos los nombres de las plantas y el lenguaje del viento, forjando en ellos una herencia de resiliencia. La choza de paja, antes símbolo de su desgracia, era ahora el centro de su mundo, el palacio de un reino sin nombre, donde la única ley era la del agua y la vida misma. Un año se disolvió en el ciclo de las crecientes y las sequías.
La leyenda de la viuda del pantano echó raíces más profundas que los mangles. En el pueblo ya no se hablaba de Alma, la desterrada, sino de un espíritu guardián que castigaba la codicia. Los viajeros que se extraviaban cerca de los linderos contaban historias de una silueta femenina entre la niebla, una advertencia silenciosa para no profanar ese territorio. Este temor se convirtió en su muralla más sólida. El antiguo compadre de Silvano a veces dejaba sal y herramientas en una roca convenida, un tributo pagado no por miedo, sino por un respeto reverencial a la mujer que había logrado lo que nadie se atrevió a intentar: devolverle el equilibrio a la región. Mientras su mito crecía afuera, adentro Alma cultivaba una vida despojada de sombras. La choza, reforzada con lianas y barro fresco, se llenó con las risas de sus hijos, quienes ya no conocían otro mundo que ese laberinto verde y acuático. Eran niños del pantano, con la piel curtida por el sol y una sabiduría en los ojos que no correspondía a su edad. Silvano les enseñó a construir trampas ingeniosas y a navegar guiándose por las estrellas, mientras Alma les transmitía las historias de su padre, no como un mártir, sino como un hombre bueno, cuya memoria ahora era honrada por la justicia del lugar que los acogió. El silencio que le fue impuesto se había transformado en la paz que ahora ella misma elegía. Pero el tiempo, que todo lo transforma, comenzó a erosionar el miedo. Hombres nuevos, sin el recuerdo vivo de la tiranía de Ramiro, vieron en el pantano no una tumba, sino una oportunidad, la leyenda de la plata perdida. Esa mentira tan efectiva se negó a morir. Una mañana, Alma encontró huellas extrañas, la marca de botas torpes y codiciosas. Pero ella y Silvano ya no eran estrategas de la venganza, sino guardianes. No usaron la muerte como arma, sino el propio aliento del pantano. Orquestaron una sinfonía de ruidos inexplicables, de fuegos fatuos danzando sobre el agua y de senderos que se desvanecían. Los intrusos, acosados por un terror sin rostro, huían con historias de un pantano embrujado, un lugar vivo que los expulsaba. Una tarde, mientras reparaba una red de pesca junto a la orilla, su hijo mayor, ya un muchacho con la mirada seria, le preguntó si alguna vez volverían al pueblo. Alma dejó la red y lo miró, no con la tristeza del pasado, sino con la serenidad de una reina en su dominio. «El pueblo fue una jaula con paredes invisibles, mi niño», le dijo con voz suave. «Este pantano, que a otros les parece una prisión de lodo, para nosotros es un reino sin muros. Aquí aprendimos que la verdadera riqueza no es la plata que se esconde bajo tierra, sino el agua que bebemos y el aire que nos da vida. Su legado no sería la memoria del rencor, sino la sabiduría de las raíces, la certeza de que su libertad florecía en la tierra que los había acogido. El tiempo, como el agua del pantano, siguió su curso lento e inexorable. El viejo roble que era Silvano finalmente cedió al peso de los años. No fue una despedida triste, sino una transición serena, como la hoja que se desprende para nutrir la tierra. En su último aliento, con la mano de Alma sobre la suya, susurró: «Ahora tú eres la memoria de este lodo, la voz del viento entre los juncos». No lo enterraron, lo entregaron a la corriente sobre una balsa de hojas y lianas, un último viaje hacia el corazón del lugar que fue su cuna y su tumba. Su espíritu no se marchó, se disolvió en la niebla, convirtiéndose en el susurro vigilante que Alma escucharía en cada noche solitaria. Los años tallaron al niño en un hombre que conocía el pantano como la palma de su mano. Él y sus hermanas se convirtieron en los nuevos guardianes. No portaban armas, sino el conocimiento heredado de Silvano, un arsenal de susurros y engaños. Aprendieron a ser fantasmas, sombras que desviaban a los extraños con el eco de un lamento o el brillo de un fuego fatuo sobre la ciénaga. Alma, con el cabello plateado por las lunas,
Los observaba desde el umbral de la choza. Ya no era la viuda desterrada, sino la matriarca de un linaje indomable. Su silencio, comprado con aquella choza de paja, había florecido en la más inexpugnable de las fortalezas. Un hogar, una tarde de sequía, cuando el sol rajaba la tierra agrietada, una figura apareció en el borde del claro. Era una muchacha del pueblo, joven, con los ojos llenos de una desesperación que Alma reconoció como un viejo fantasma. No buscaba plata, sino refugio. Huyendo de un nuevo opresor que envenenaba el pueblo, había seguido los susurros de la leyenda, la historia de una mujer que el pantano protegía. Cubierta de lodo y arañazos, la joven cayó de rodillas ante la matriarca de pelo plateado, no pidiendo un arma, sino un escondite. Su llegada no era una invasión, sino una peregrinación, la prueba de que el santuario forjado en dolor ahora era un faro para otras almas rotas. Alma la miró largamente, y en el rostro de la muchacha vio el reflejo de su propia juventud, la misma injusticia, el mismo miedo que la había empujado a ese lodazal. Pero ya no había en ella el fuego de la venganza, sino la calma serena de un río profundo. Con un gesto lento, la ayudó a levantarse, ofreciéndole no un arma, sino el mayor regalo del pantano, el olvido. No le ofreció un plan para derramar sangre, sino el conocimiento para desaparecer, para volverse parte del murmullo del viento. Le enseñaría a escuchar el agua y a ser una sombra, demostrando que el verdadero poder no era destruir al enemigo, sino construir un mundo donde éste no pudiera encontrarte. La joven, cuyo nombre era Lía, fue bautizada en el lodo y el silencio. El hijo mayor de Alma, heredero directo de la sabiduría de Silvano, se convirtió en su principal guía. Le enseñó a caminar sin quebrar una sola rama seca, a diferenciar el canto de las ranas que anuncian lluvia del que alerta sobre la presencia de extraños. Lía aprendió a interpretar la oscuridad no como una amenaza, sino como un manto protector. Sus manos, antes acostumbradas al hilo y la aguja, se encallecieron al desenterrar raíces y tejer redes. El miedo que traía del pueblo se fue lavando con cada amanecer entre la neblina, reemplazado por una atenta calma, la misma que habitaba en los ojos de los animales del pantano. Dejó de ser una fugitiva para convertirse en un secreto más del humedal. La llegada de Lía fue como una grieta en un dique. El rumor de un santuario para los desamparados comenzó a filtrarse más allá de las historias de espantos. No llegaron en multitudes, sino como un goteo constante a lo largo de los años. Un peón huyendo de una deuda de sangre, otra viuda a la que le querían arrebatar sus tierras. Alma no los rechazaba. Su familia, ahora un clan de guardianes silenciosos, los integraba bajo una única ley no escrita. El pantano te acoge si te vuelves parte de él, si dejas atrás tu nombre y el ruido del mundo. La choza original se convirtió en el corazón de un caserío invisible, un archipiélago de almas rotas que encontraban su fortaleza no en la lucha, sino en su capacidad de desaparecer. El caserío invisible creció no hacia arriba, sino hacia adentro, como las raíces de un mangle. Sus habitantes aprendieron a ser fantasmas por elección. Sus viviendas no se alzaban sobre el lodo, sino que se hundían en él, camufladas con musgo y enredaderas. El verdadero idioma no se hablaba. Se escuchaba en el chasquido de una rama, en el vuelo de una garza. Alma no gobernaba con decretos, sino con historias que contenían lecciones de supervivencia y paciencia. Cada recién llegado dejaba su nombre en la orilla, junto con el peso de su pasado, y recibía a cambio el silencio protector del pantano. Eran una comunidad sin mapa, unida por el pacto tácito de ser invisibles para un mundo que solo sabía devorar. Pero la paz del pantano, aunque profunda, no era eterna. El mundo exterior tenía una memoria larga y una codicia insaciable.
Fue el hijo mayor de Alma, ahora un hombre cuyos ojos leían el lodo como un libro abierto, quien trajo la primera señal. No eran huellas de cazadores furtivos ni de buscadores de plata, sino algo más siniestro. Estacas de agrimensor clavadas en la tierra firme del borde y cintas de colores chillones atadas a los juncos, profanando el verde y el marrón. No trajo pánico a su madre, sino una certeza helada. El nuevo enemigo no era un hombre al que pudieran engañar y hundir, era una idea, la ambición fría del progreso, que no buscaba un tesoro, sino devorar el pantano mismo. Alma no convocó una reunión de guerra, sino un círculo de silencio alrededor de una fogata baja. Su hijo extendió sobre una piel de venado una de las estacas y un trozo de cinta naranja, un color ajeno a la paleta del humedal. Los viejos trucos, los que asustaban a los codiciosos, eran inútiles contra este nuevo fantasma. Nadie podía embrujar un mapa ni ahogar en el fango un permiso firmado en la capital. Los rostros de su clan reflejaban una nueva clase de temor, uno más frío y abstracto. La matriarca entendió que su lucha ya no era por ocultarse, sino por demostrar que ese pedazo de lodo, considerado baldío por el mundo exterior, era un reino vivo y pulsante que se negaría a morir. La orden de Alma no fue de ataque, sino de simbiosis. No lucharemos contra ellos, susurró esa noche bajo un cielo sin estrellas. Haremos que el pantano luche por nosotros. Así comenzó una guerra de susurros y sabotajes sutiles. Las estacas de los agrimensores amanecían movidas, no arrancadas, apenas unos metros, lo suficiente para volver inútiles sus mediciones. Pequeños diques de barro, construidos durante la noche, desviaban el agua hacia los caminos recién abiertos, convirtiéndolos en lodazales intransitables. No eran actos de violencia, sino la resistencia misma de la tierra. Los guardianes se convirtieron en el sistema inmune del humedal, una fiebre silenciosa que desgastaba la paciencia y los recursos de los invasores, haciéndoles creer que la naturaleza misma los estaba expulsando. El desgaste funcionó, pero solo por un tiempo. La compañía, obstinada, envió más hombres y máquinas que tosían un humo negro que enfermaba al aire. La respuesta del clan fue volverse más etéreo, más fantasma. Ya no solo movían estacas, se convirtieron en el aliento febril del pantano. Lía, con su agilidad, trepaba a los árboles para dejar caer arañas inofensivas sobre los campamentos, mientras el hijo de Alma aprendía a imitar el llanto de un niño perdido, un sonido que helaba la sangre en la noche húmeda. Herramientas valiosas amanecían cubiertas de una savia que provocaba sarpullidos insoportables. Los trabajadores, hombres simples de otros lares, comenzaron a desertar, murmurando que ese no era un lugar para los vivos, que la viuda exigía un tributo de cordura. Pero entre los recién llegados había un ingeniero joven, un hombre de ciudad llamado Mateo, cuya mente no se doblegaba a las supersticiones. No creía en leyendas, creía en la lógica y los patrones. Empezó a notar que el caos tenía una inteligencia esquiva. Una madrugada, mientras Lía recuperaba una brújula que había saboteado, un tropiezo la delató. Mateo, que revisaba los perímetros, levantó su linterna. Por un instante, la luz capturó no un espectro, sino el destello de unos ojos asustados y el perfil de un rostro humano antes de que se desvaneciera en la maleza. No le dijo a nadie lo que vio. La historia de un fantasma era una cosa. La certeza de que el pantano tenía habitantes invisibles era un secreto mucho más peligroso. Mateo, en lugar de alertar a sus jefes, decidió actuar con una cautela inusual. El rostro que vio en la penumbra no era el de un demonio, sino el de una joven aterrorizada, y eso cambió todo el panorama. Comprendió que no luchaban contra espectros, sino contra una comunidad desesperada que defendía su único refugio. Al día siguiente,
Con el sigilo aprendido de sus propios adversarios, regresó al lugar donde Lía tropezó. Sobre una hoja ancha dejó una ofrenda, un pan de la ciudad y una cantimplora con agua limpia, símbolos universales de paz. No dejó nota ni trampa, solo la evidencia de un testigo que no buscaba confrontación, sino un entendimiento. Era un mensaje arriesgado, una invitación a que la sombra le respondiera. Lía regresó a la aldea invisible temblando, no de frío, sino por la desnudez de haber sido descubierta. Su confesión sembró la discordia en el clan. Los más jóvenes clamaron por una respuesta agresiva, viendo en el gesto del ingeniero una trampa sofisticada para cazarlos. Pero Alma, cuya paciencia había sido forjada en el lodo, impuso silencio con una sola mirada. Se acercó al lugar y observó la ofrenda a la distancia. No había veneno en el agua ni soberbia en el pan. Era una pregunta formulada sin palabras. «Este hombre no es Ramiro», sentenció al regresar. «No actúa con la brutalidad de un conquistador, sino con la curiosidad de quien observa un nido sin querer destruirlo. No responderemos. Por ahora, solo miraremos. Averiguaremos qué clase de alma habita en él». Mateo continuó su diálogo mudo. Cada mañana, en el mismo lugar, dejaba una pequeña ofrenda. Una fruta que no crecía en el humedal, un trozo de tela limpia, pero su verdadero mensaje lo escribía en sus informes. Comenzó a reportar fallas inexistentes en el equipo, a exagerar la inestabilidad del terreno, creando retrasos burocráticos que desde la capital eran imposibles de refutar. Saboteaba su propio avance, no con malicia, sino con una creciente convicción de que estaba al borde de profanar algo sagrado. No quería conquistar el pantano, quería entender su pulso. La figura fugaz de Lía se había convertido en la guardiana de su conciencia, y él necesitaba demostrarle que su lógica de ingeniero no estaba reñida con el respeto. Lía se convirtió en la sombra de Mateo. Por orden de Alma, ella era la única que podía acercarse. Recogía las ofrendas antes del alba, no como un gesto de aceptación, sino para borrar toda huella de contacto. Desde la seguridad de los mangles, lo observaba. No veía a un destructor, sino a un hombre solitario que dibujaba en una libreta las aves del pantano y que maldecía en voz baja a sus propias máquinas. El hijo de Alma, en cambio, veía en cada gesto una trampa. «Nos está estudiando para saber cómo aniquilarnos», le advertía a su madre, pero Alma se mantenía firme en su quietud. «Un hombre que aprende el nombre de un pájaro antes de derribar su nido», replicaba ella. «No es un enemigo, todavía». La paciencia de Alma era una marea lenta, pero la desconfianza de su hijo era un torrente que amenazaba con desbordarse. Cansado del diálogo de sombras y ofrendas, decidió forzar una respuesta tangible. Durante días había observado al ingeniero, notando su fascinación por un pequeño claro donde anidaba una familia de garzas blancas. Una noche, movido por un recelo heredado de Silvano, se adentró en la oscuridad y clavó una de las estacas naranjas justo al lado del nido. Era una sentencia disfrazada de topografía, un desafío silencioso. Si Mateo era realmente distinto, protegería ese frágil rincón. Si no, su verdadera naturaleza de destructor quedaría expuesta ante todos, probando que el mundo exterior solo sabía devorar la vida del pantano. Al amanecer, Mateo encontró la estaca. Su rostro no mostró sorpresa, sino un profundo entendimiento, como si hubiera estado esperando aquella prueba. Lía, oculta entre los juncos, contuvo el aliento, esperando ver si la arrancaba o la ignoraba. Pero el ingeniero hizo algo inesperado, la dejó en su sitio. Regresó a su campamento y, durante horas, trabajó sobre sus planos. 2 días después, el equipo pesado que se acercaba a la zona fue desviado. Mateo había declarado oficialmente el claro como un sumidero de alto riesgo, una mentira técnica para proteger una verdad vital.
No solo había respondido al desafío, había usado las armas del invasor para construir un escudo. El mensaje para Alma fue inequívoco. No estaban solos en su resistencia. La noticia del claro protegido, transmitida por la mirada atónita de Lía, fue un sismo silencioso que sacudió los cimientos del clan. El hijo de Alma, el artífice de la prueba, recibió el informe con un silencio hosco, una mezcla de alivio y orgullo herido. Su desconfianza había sido desarmada, no con fuerza, sino con un acto de astucia protectora. Fue Alma quien le dio voz al sentimiento colectivo. No usó un arma para detener las máquinas, usó un lápiz, dijo, su voz resonando en la quietud de la choza. Usó sus mentiras para defender nuestra verdad. De pronto, Mateo dejó de ser un simple invasor. Se había revelado como un hombre que no solo respetaba la vida, sino que estaba dispuesto a arriesgarse por ella en el único lenguaje que su mundo entendía. La matriarca decidió que el tiempo de las sombras había terminado. Era hora de darle una voz al fantasma. La elegida fue Lía. Su juventud era un puente y su rostro, el único que el ingeniero conocía. No vayas a hablar, ve a escuchar, le instruyó Alma, entregándole no un arma, sino la pesada carga de la primera palabra. Al alba, Lía se movió como un suspiro entre los árboles, hasta el borde del claro de las garzas. Mateo estaba allí, junto al nido intacto, como si la hubiera estado esperando. No había sorpresa en su rostro, solo una calma expectante. Su encuentro no fue una emboscada ni un accidente, sino el fin de un largo prólogo silencioso, el momento en que el pantano y el mundo exterior se miraban a los ojos. El silencio fue espeso, cargado con el peso de años de ocultamiento y la humedad del aire. Fue Mateo quien lo rompió. Su voz, apenas un murmullo, para no espantar a las garzas ni a la muchacha. Así que el fantasma del pantano tiene un rostro, dijo. Lía se mantuvo inmóvil, un animal del monte listo para la huida, con el corazón martillándole contra las costillas. Recordó las palabras de Alma, escuchar. No busco hacerles daño, continuó él. El pan, el agua, eran una forma de decir que los había visto y que respetaba su existencia. Este lugar está vivo, no es solo lodo en un mapa, pero mis jefes solo ven cifras y hectáreas que conquistar. Desvié las máquinas, pero es un parche, no una solución. El aire se movió cuando Lía por fin habló. Su voz un susurro que, sin embargo, acalló el canto de los insectos. Para ustedes es un obstáculo, para nosotros es lo único que nos queda. No hay otro lugar. No había amenaza en su tono, solo el peso de una verdad inamovible que se ancló en la conciencia de Mateo. Él asintió, derrotado y a la vez energizado por la claridad del abismo. No puedo detenerlos con informes falsos para siempre, confesó. El verdadero enemigo no trae machetes, sino contratos. Pelean en papel, no en el lodo. Pero ese es un idioma que yo conozco. Denme el conocimiento de este lugar y yo les daré las palabras para convertirlo en una fortaleza legal, en un proyecto imposible. Lía regresó al caserío invisible con las palabras de Mateo resonando como una profecía. La propuesta cayó en medio del clan como una piedra en un estanque quieto, creando ondas de desconfianza y miedo. El hijo de Alma, heredero del recelo de Silvano, fue el primero en oponerse. Es una trampa, madre. Nos pide desnudar el alma del pantano para que él pueda clavarle la daga. Los murmullos le dieron la razón. Revelar sus secretos era traicionar la esencia misma de su existencia, pero Alma, con la mirada fija en el fuego, vio la encrucijada con una claridad terrible. El silencio que los había protegido de un tirano era inútil contra el avance anónimo de un contrato. El lodo no podía ahogar un pedazo de papel, con la autoridad que le confería una vida de resiliencia. La matriarca silenció el debate. El miedo nos mantuvo vivos, pero no nos mantendrá libres, sentenció. Confiaremos,
pero con nuestros ojos abiertos. La confianza no se regala, se vigila. Así se selló el pacto más frágil y extraño, el del ingeniero y los fantasmas. Alma designó a su propio hijo como guardián de esa alianza, una forma de obligarlo a ver más allá de su recelo. Los primeros intercambios fueron una danza de cautela. Lía entregaba a Mateo mapas de memoria, dibujos de aves que se creían extintas, muestras de tierra con una composición única. Él, a cambio, les traducía el lenguaje de sus enemigos, permisos, cláusulas y estudios de impacto ambiental que ahora aprenderían a envenenar con su verdad. El hijo de Alma, con el ceño fruncido y el alma en vilo, guiaba a Mateo por senderos que solo existían en su memoria. Le mostraba el hongo que pudría la madera de los puentes en una sola estación lluviosa, o la orquídea diminuta que, según Silvano, era el último ejemplar sobre la tierra. Mateo no tomaba fotos. Dibujaba con precisión de cartógrafo, traduciendo el saber ancestral en datos fríos. Contaminación fúngica agresiva. Hábitat crítico para especie no catalogada. Cada informe que enviaba era una mina terrestre burocrática, un retraso justificado que enfurecía a los hombres de traje en la ciudad. El pantano, a través de su lápiz, aprendía a defenderse en un idioma que nunca había hablado, convirtiendo su fragilidad en un arma legal. Las primeras victorias fueron silenciosas. El rugido de una excavadora que se detenía por una revisión geológica urgente. Una partida de topógrafos que se retiraba ante la evidencia de un suelo inestable. El hijo de Alma, a pesar de su recelo, comenzó a ver en el ingeniero no a un traidor, sino a un guerrero de una extraña clase. Pero la burocracia, como el pantano, tiene sus propias bestias. Un día, Mateo llegó al claro de las garzas con el rostro sombrío. Sus jefes, hartos de excusas y sobrecostos, enviaban a un supervisor, un hombre famoso por su falta de paciencia y escrúpulos. La mentira que los protegía era ahora una soga al cuello de su aliado. El pantano había ganado una batalla de papel, pero el verdadero monstruo acababa de despertar. La llegada del supervisor, un hombre llamado Morales, fue como una cuchillada en el aire quieto del pantano. No era un hombre de mapas, sino de machetes, con una mirada que parecía tasar el valor de cada árbol antes de condenarlo. Descartó los informes de Mateo con un gesto de desprecio, llamándolos pretextos de un oficinista asustado. El progreso no pide permiso, ingeniero, lo toma, espetó, ordenando una incursión directa y agresiva hacia el supuesto sumidero. Desde la espesura, el hijo de Alma observó el avance, la furia contenida ardiendo en su pecho. Veía en Morales la reencarnación de Ramiro, una bestia distinta, pero con la misma hambre voraz. La era del lápiz había terminado. El pantano debía volver a mostrar sus dientes. Esa noche, la comunidad invisible se reunió bajo una tensión palpable. El hijo de Alma exigía una respuesta frontal, una guerra de trampas y sabotajes directos, pero la matriarca, con su calma de agua estancada, negó con la cabeza. «No podemos ahogar una máquina». Su voz fue un eco de Silvano. «Pero sí podemos envenenar la voluntad del hombre que la maneja». El nuevo plan se tejió con hilos de pavor y astucia, alimentado por la información que Mateo, ahora un espía en su propio campamento, les filtraba. No atacarían a los peones, sino a la mente de Morales. Usarían su soberbia en su contra, creando accidentes tan precisos y personales que parecieran obra de un espectro que conocía su nombre. La primera aguja se clavó en la soberbia de Morales gracias a Mateo. El ingeniero les informó de un ritual. Cada noche, el supervisor pulía su machete hasta sacarle brillo, un arma que era extensión de su voluntad. Esa misma madrugada, Lía se deslizó entre las sombras del campamento, una criatura hecha de niebla. No robó el machete, ni lo dañó. Con el fango más oscuro del pantano,
el que aún olía a secretos hundidos, dibujó sobre el acero impecable la silueta de un puente roto. Al amanecer, Morales encontró el mensaje. No fue un acto de vandalismo, sino una violación de su santuario personal. El símbolo arcano, dibujado con el lodo de la ciénaga, era una sentencia que sus guardias no podían explicar ni prevenir. Morales, furioso, desestimó el incidente como una treta de nativos supersticiosos. Pero la imagen del puente fangoso se le enquistó en la mente. Duplicó la guardia y prohibió a sus hombres hablar de leyendas. Sin embargo, la guerra del pantano no se libraba con centinelas. El hijo de Alma, con el oído de un depredador, aprendió de Mateo una vieja melodía de cuna que el supervisor a veces tarareaba. Una noche, el silbido lúgubre y desafinado de esa canción infantil flotó sobre el campamento, un eco de una infancia perdida que emergía del lodo. Morales se despertó de un salto, con el sudor helado en la frente. Sus hombres no oyeron nada, y esa soledad auditiva fue el golpe más certero. El pantano no lo estaba atacando, lo estaba volviendo loco. La paranoia de Morales se volvió una jaula. El hombre que se jactaba de controlar cada centímetro de sus proyectos ahora registraba sus propias pertenencias con manos temblorosas. El golpe final a su cordura no fue un sonido, sino una profanación visual. Mateo les había confiado que Morales guardaba el plano maestro en un baúl de metal cerrado con 2 candados. Una mañana lo encontró abierto, sin un solo rasguño en las cerraduras. Sobre el mapa, justo en el corazón del humedal, alguien había dibujado con tinta de bayas silvestres un ojo solitario y abierto, un vigilante sin párpados. La imposibilidad del acto resquebrajó su autoridad. Acusó a sus hombres de traición, su voz un eco de la de Ramiro, sembrando un miedo que ya no era hacia el pantano, sino hacia él. Decidido a aplastar el mito con sus propias botas, Morales se adentró en el pantano al frente de una pequeña cuadrilla, ignorando las súplicas de Mateo. A medida que se acercaban al claro de las garzas, la melodía de cuna regresó ya no como un silbido lejano, sino como el susurro de una niña justo a su lado. Se detuvo en seco, el terror paralizándolo, y entonces lo vio, trazado en el lodo con una caligrafía infantil e inconfundible: Isabel. El nombre de su hermana muerta fue la grieta final en su alma. Sacó su revólver y vació el cargador contra las sombras, gritando el nombre en una mezcla de súplica y demencia. Sus hombres lo vieron no como un líder, sino como un hombre quebrado, devorado en vida por los fantasmas que él mismo había despertado. Los disparos se ahogaron en el lodo, seguidos de un silencio más aterrador que los gritos. Los hombres de Morales no vieron a ningún espectro, vieron a su líder, con los ojos desorbitados y la boca llena de espuma, balbuceando un nombre que no pertenecía a ese lugar. El miedo que sentían ya no era al pantano, sino al delirio contagioso de su jefe. Fue Mateo quien rompió el hechizo con una calma glacial. «Es la fiebre», dijo, su voz firme cortando la tensión. «Hay que sacarlo de aquí antes de que se pierda». Lo desarmaron sin resistencia. Se lo llevaron de vuelta al campamento como un fardo de carne y demencia, dejando atrás un eco de locura que el humedal absorbió sin dejar rastro. La partida de Morales fue una rendición sin bandera, un éxodo silencioso que dejó a las máquinas enmudecidas. En su informe final, Mateo no habló de fantasmas, sino de neurotoxinas liberadas por la flora endémica y de un estrés geográfico que inducía a la psicosis. Convirtió la leyenda en un diagnóstico clínico, un riesgo laboral inasumible. La compañía, enfrentada a un enemigo que no podía demandar ni sobornar, canceló el proyecto, archivándolo bajo la etiqueta de pérdida irrecuperable. La noticia llegó al clan no como un grito de victoria, sino como el susurro del viento al amainar la tormenta. Habían ganado no derramando sangre,
sino sembrando la locura en la mente de sus enemigos, demostrando que la raíz más fuerte es la que crece en la psique. Con el silencio de las máquinas, el pantano recuperó su voz y el clan de Alma la suya. Mateo no se marchó con los vencidos, se quedó en el claro de las garzas, un ancla varada entre dos mundos, hasta que la matriarca, con un gesto, lo invitó al fuego. Su hijo, el guardián receloso, le ofreció un cuenco de madera humeante, una ofrenda de paz que borraba cualquier deuda. El ingeniero aceptó, comprendiendo que su viejo mundo de planos y contratos se había disuelto en el lodo. Ya no era un invasor ni un aliado, sino un habitante más de ese reino invisible. Un hombre que había encontrado su propósito no en conquistar la tierra, sino en ser acogido por ella. El ancla encontró su puerto. Mateo se convirtió en el centinela de papel, el traductor de un mundo que seguía acechando más allá de los mangles. Bajo la mirada serena de Alma, no enseñaba a los niños a leer las huellas en el fango, sino las trampas ocultas en un contrato, no a interpretar el viento, sino los cambios en las leyes de tierras. La leyenda de la viuda era el foso de espantos que los mantenía a salvo, pero el conocimiento de Mateo era la muralla legal que volvía su santuario intocable. Alma, observando a su prole mestiza de sabiduría ancestral y astucia moderna, entendió que su legado estaba completo. El pago por su silencio no había sido una choza, sino la semilla de un reino inexpugnable. Los años que siguieron tejieron una paz vigilante. La choza de paja se transformó en una escuela singular, donde Mateo, junto al hijo de Alma, instruía a una nueva generación. Los niños aprendían un doble dialecto, el susurro de los juncos y el lenguaje enrevesado de las cláusulas legales. Estudiaban los mapas topográficos con la misma intensidad con que descifraban las huellas en el barro, entendiendo que el territorio se defendía tanto con el conocimiento del fango como con la astucia del papel. Alma, desde su umbral, observaba esta fusión, viendo cómo la sabiduría de Silvano se entrelazaba con la lógica de Mateo. Su reino ya no era solo un refugio, sino una fortaleza bilingüe, un bastión que el mundo exterior no podría conquistar ni comprender. Afuera, la leyenda mutó. Ya no solo se hablaba de un pantano que tragaba hombres, sino de uno que enredaba voluntades en un laberinto de tinta y papel. Los funcionarios enviados a auditar los terrenos regresaban con informes confusos, derrotados por una burocracia fantasmal que parecía nacer del propio lodo. Esta nueva muralla, invisible y legal, permitió que dentro del clan floreciera algo más que la simple supervivencia. La complicidad entre Lía y Mateo se transformó en un lazo tejido con miradas y silencios. Eran el puente hecho persona, la prueba de que dos mundos opuestos podían no solo coexistir, sino crear algo nuevo. Alma los veía y entendía que esa era la verdadera cosecha de su lucha, una promesa de futuro. El día en que Lía y Mateo unieron sus vidas, no hubo una ceremonia con flores, sino con el brote de una orquídea rara en el claro de las garzas. Alma, con su cabello de plata y la piel curtida como un mapa de su propia leyenda, los observó desde la distancia. Eran el puente hecho persona, la alianza perfecta entre la astucia del papel y la sabiduría del lodo. En ellos vio el final de su larga vigilia. Su lucha, nacida de la injusticia y alimentada por el odio, había florecido en amor y en una fortaleza impensada. Ya no necesitaba ser la guardiana. Su legado respiraba en cada hoja y en cada ley susurrada. Podía, por fin, entregar su cansancio al pantano, convirtiéndose ella misma en un susurro más entre los juncos. Bajo el liderazgo conjunto del hijo de Alma, Lía y Mateo, la leyenda volvió a mudar de piel. Ya no era el pantano que devoraba, sino el pantano que piensa. Un lugar donde los mapas se volvían locos y las leyes se disolvían. Un día,
Un forastero llegó hasta sus límites. No era un fugitivo ni un codicioso, era un viejo botánico con los ojos llenos de una curiosidad casi infantil, atraído por los informes cifrados que Mateo había escrito años atrás. No portaba armas ni contratos, solo una libreta y una pregunta: ¿cómo un lugar catalogado como baldío podía exhibir una inteligencia tan feroz? Su llegada no representaba una amenaza de conquista, sino el desafío más complejo de todos, el de explicar su existencia sin destruirla. El Consejo de los Guardianes se reunió en un círculo tenso alrededor del fuego. El hijo de Alma, heredero de la desconfianza de Silvano, abogaba por una expulsión inmediata. «Una libreta es más peligrosa que un machete», argumentaba, su voz un eco de viejos temores. «Un machete corta un árbol, una libreta lo cataloga para que vengan 1000 a talarlo». Mateo, en cambio, veía en la curiosidad del anciano una armadura impensada. «Nos llaman baldío porque no nos entienden. Si el mundo supiera que aquí vive la última orquídea de la niebla, no nos verían como un obstáculo, sino como un tesoro». Alma, escuchando las mareas opuestas, tomó una decisión que honraba ambos miedos. No le mostrarían el corazón de su comunidad, pero le darían al botánico maravillas cuidadosamente seleccionadas, un laberinto de hallazgos para mantenerlo en los bordes. La historia de Alma nos enseña que el hijo de Alma, a regañadientes, se convirtió en el curador de esa ilusión. No se presentaba como guía, sino como el azar mismo. Desviaba una corriente para revelar un fósil antiguo en el lecho seco, o ataba un hilo invisible a una rama para que su temblor alertara al anciano sobre una mariposa de alas cristalinas. El viejo, a quien apodaron el coleccionista de maravillas, llenaba su libreta con un fervor casi religioso, convencido de que había tropezado con un santuario biológico con una inteligencia propia para revelarse. Observándolo desde las sombras, el hijo de Alma sentía cómo su recelo se erosionaba. No veía la codicia de un explotador, sino la reverencia de un peregrino. Por primera vez, entendía que el mundo exterior no era solo una bestia hambrienta. A veces, también era un par de ojos asombrados. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete y comparte para que más personas descubran el verdadero valor de la justicia a través del conocimiento ancestral.